Hola, estamos en Espectador Nómada y damos la bienvenida en Capo Chat a... Vicente Carrión Martínez. Bueno, Vicente, cuéntanos un poco cuál es tu papel, ¿no?, en el mundo del arte. A nivel personal sí que me recrea el hecho de dedicarme a la fotografía como expresión artística, donde siento que más puedo expresar lo que a mí me gusta contar, y la fotografía precisamente puede contar muchas historias. ¿Cómo empezaste a tener más interés en la fotografía? ¿Qué fue lo que te movió? Lo que me movió en la fotografía fue que mi padre en los años 60 se compró una cámara de fotos muy elemental, por cierto la tengo, la conservo. A mí me estaba sorprendente cuando yo tenía 12, 13 años que una cámara captara imágenes de lo que te rodeaba, tanto de personas como de paisajes, como de monumentos, y eso me creaba una situación de curiosidad. A veces le robaba la cámara. Con el dinero que me daban los domingos aprovechaba para comprarme un carrete, que también iba implícito ya en el carrete el tener que revelarlo, etcétera, etcétera. Ahí empezó un poco a yo no hacer fotografías de las personas o de los familiares como se hacía habitualmente, sino que me gustaba fotografiar escenas, situaciones, ángulos distintos que no se veían, y poco a poco empezó a estimularme, a motivarme el mundo de la... Bueno, tampoco era el mundo de la fotografía, era en sí captar momentos. Con el tiempo, cuando pude tener ocasión de comprarme una cámara ya bastante mayor, compré una cámara a medias con otro amigo, un laboratorio lo compramos también a medias, y así empezó por mi primera cámara reflex, que recuerdo que fue una Pentor Super TL de la Casa Práctica o Pentacona. ¿Tú llegaste a hacer algún tipo de estudio o fue todo autodidáctico? Más bien autodidacta, con amigos que me enseñaron en un principio a revelar. Estoy hablando de los años 80. Existía una revista sobre el tema que se llamaba Arte Fotográfico, donde hablaban de técnica y sobre todo reproducían fotografías de grandes fotógrafos, de Fontcuberta, de Oriol. Fontcuberta era una persona que hacía tantos montajes fotográficos que a mí me resultaban imposibles ni siquiera descubrir cómo lo había hecho. Toda esta gente que en aquellos momentos era la vanguardia fotográfica en este país. ¿Qué te llamaba la atención de cada uno? Me llamaba la atención el hecho de que no eran fotografías normales, eran fotografías muy concretas, específicas. A lo mejor eran en aquellos tiempos, aunque no se llamaba el minimalismo, sí que hacían algunas fotografías minimalistas. Te estaba enseñando que la fotografía no era solo fotografiar una cosa y ya está, sino que había muchos conceptos, muchos elementos de una fotografía que servían para que fuera diferente y que produjera emociones y sensaciones en el espectador, al menos para mí. Y ahí aprendí yo a cómo eran los encuadres, a ver que no eran solo paisajes lo que la gente fotografiaba, sino que eran las personas, los lugares, los elementos, los momentos. Y eso es lo que de alguna forma se incrustó dentro de mí como sensación de fotografía. Porque el paisaje, al fin y al cabo, tú haces un paisaje bonito, lo ves, y ahí se queda, ya no tiene más misterio, al menos para mí. Sin embargo, ahora la mayor parte de gente que empieza en la fotografía empieza con paisaje, hacer paisajismo. Yo desde entonces estoy siempre con ese tipo de fotografía, de fotografiar a personas, fotografiar situaciones que creen historias. Y hay otra cuestión también que me encanta, que es fotografiar elementos y organizarlos de manera que puedan crear una imagen estética, con formas, con colores, texturas, y eso también me gusta mucho. Cuando estuviste, como has dicho, tus amigos te enseñaban, empezaste tú a juguetear, pero ¿cómo fue la primera vez que diste a nivel profesional el primer paso? En estos ambientes se habla de aficionado avanzado. Vale, sí. Vale. Porque yo nunca he sido profesional, aunque sí que he hecho trabajos que me han encargado. Estaba exponiendo también en Bruselas con amigos sobre la tomatina de Buñol. Estuvimos en Bruselas, he hecho exposiciones para ayuntamientos de Arquena, de Buñol, de Alboraya. En algunos casos sí que me han pagado, con lo cual te sientes que aprecias lo que estás haciendo, que es lo que al final interesa, porque exposiciones por mi cuenta sí que he hecho, pero siempre han salido de mi bolsillo, evidentemente. Y al final, pues te cuesta la tortampan, porque no es barata la fotografía, sobre todo si la quieres hacer de calidad. Normalmente las exposiciones que haces personalmente, ¿qué temática tienen? Me interesa el ser humano, y de hecho la exposición que ha recorrido varios sitios se llama El ser humano, su entorno y su huella. Todo lo que tiene que ver con el ser humano de una forma o de otra es lo que más me interesa, tanto con la huella que puede dejar por lo que construye, por lo que hace, por la imagen que puede dar, por la mirada. Yo tengo, por ejemplo, una fotografía que es de mi hija de cuando tenía 2 años, que está mirando una estatua que está tumbada en el suelo, y la estatua le está mirando a ella.
O sea, coinciden las dos miradas y te entra un escalofrío de ver que ese punto exactamente lo has pillado en el cauce del río. Encontré un hombre desnudo que estaba frente a un bus, que los encuentras también, ¿no? Y no puedes abstraerte de no tirarte allí y ponerte a hacer fotografías como un desesperado. Esto es foto de calle, ¿no? Foto callejera. También es uno de mis intereses, pero yo estoy empezando y a mí me da mucho corte cuando estoy intentando hacer una foto porque veo un plano que me encanta, pero ya ves como que te miran de reojo, que no están cómodos, pero luego veo exposiciones y digo, ostras, qué bonitas, cómo hacen para que no genere esta incomodidad que suele pasar. Yo tengo tampoco es una técnica, pero sí que me da resultados. Es decir, yo veo una imagen, un encuadre, un posible encuadre donde hay personas y yo miro para todos lados. Luego cojo la cámara, hago la foto al lugar, pero miro a otro sitio. Como que no me importaba esa persona para que no se sienta como aludida en la fotografía. Entonces, es una forma de distraer un poco mi interés en ese momento fotográfico, ¿no? Y sí que me da resultado porque la gente no se siente tan incómoda del hecho de que no me quedo mirando una vez que he hecho la fotografía al lugar, sino que cambio de plano, miro a otro sitio y entonces la gente no se siente tan perturbada de alguna forma. Claro, bueno, en modo cómico, yo hace poco hice una foto e intentaba hacer un plano con una señora mayor y la pobre señora mayor empezó a correr un poco con el gallato porque yo creo que se pensaba que le iba a robar. ¿Tienes alguna anécdota? Sí, hay gente que le has dicho algo y se te ha posado, o sea, te ha puesto a hacer figuras, a ponerse así, y he tenido que decirle, señora, haga lo que estaba haciendo, no se me ponga fotográfica porque si no tiene la foto, no tiene lo que yo estaba buscando. Haga su vida, haga lo que estaba haciendo en ese momento. Además que me he dado cuenta de que la cámara impone mucho. Cuando he intentado hacer alguna foto, como tú has dicho, natural, ya se dejan de hacer lo que están haciendo y a lo mejor te preguntan, ¿cómo me quedo? Y es como, me gusta cómo estás en ese momento, ¿no? Exacto. Ya te mira de reojos, te mira de una forma, me está haciendo una foto, ¿con qué permiso? Yo sí que cuando algo me interesa mucho, suelo pedir permiso, con todo el morro, o sea, no me corto en decirle, señora, mire, ¿me puede dar permiso para hacer una foto? Algunos te dicen que sí, otros que ni de por esas. Yo tengo una foto muy bonita en Marruecos, un tendero, estaba allí delante en el supuesto con un montón de pasteles de colores y el señor le pedí permiso, cosa extraña en Marruecos, que te lo den, y el señor lo dijo bien y se colocó tan natural y es una foto que me salió preciosa. Entonces, cuando algo me interesa mucho, no tengo inconveniente en pedir permiso a la persona si se quiere dejar y si no, si la puedo robar, la robo. ¿Hay alguna cosa también peculiar en la que te fijes, como por ejemplo la paleta que puede haber en ese momento de color o alguna cosa así? Sin lugar a dudas el encuadre. Ahora con la posibilidad de tener un Lightroom o Photoshop en casa siempre puedes reencuadrar una imagen, por eso antes estábamos muy constreñidos con la analógica a encuadrar lo que tú querías porque no podías retocar mucho. Ahora, al poderse retocar siempre, si sacas un plano más amplio, siempre puedes recortar siempre que el sensor de tu cámara sea lo suficientemente potente para que recortar y no se quede pequeña la imagen. Una de las cosas que a mí me encantan, sobre todo en el ser humano, es la mirada. El pillar una mirada, el captar un gesto. Eso te está hablando de la persona, te está hablando de la situación y te está dando muchas referencias fotográficas. Por otro lado, sí que me interesa también el dedicarme a concursos. Es una forma, primero, de ver si valoran lo que están haciendo y, segundo, una repercusión económica. Yo prácticamente todo el equipo que tengo me lo he comprado con tema de concursos, que es como ha ido progresando poco a poco en tener calidad mi equipo fotográfico. Precisamente ayer sí que recibí un objetivo, todo de segunda mano, casi todo, pero magnífico, o sea, no tengo inconveniente. Claro, esto nos lo recomiendan muchísimo en la universidad porque, claro, en los concursos es lo que dices, te da renombre y además te da sustento. ¿El primero o uno de los primeros que hiciste que tienes más cariño de los concursos? Hombre, el primero que recibí, que fue en mi pueblo, en Buñol, yo soy de Buñol, pues ahora sería por el año 73 o 74, y hacían un concurso de palomas colombaires de estos. Y me presenté, hice 4 fotos con un tele y me dieron el primer premio. Bueno, más contento que unas castañuelas. Después sí que me he presentado a muchos más de carácter nacional, importante, internacional, y he tenido primeros premios. Y el último que tengo así como muy
muy cariñoso es el de Cualladó, que se hizo el año pasado. Cualladó era un fotógrafo valenciano de los años 70-80, muy importante. Era de Massanassa, creo que era. Y me presenté con una fotografía de mi abuela que la había hecho en los años 70 precisamente, analógica. Entonces la trabajé, pero de una manera que no se notara mucho que era digital, porque al final lo tienes que pasar todo lo analógico, si quieres trabajarlo tienes que pasar a digital. Y la presenté y bueno, y me dieron el primer premio. Y aparte de que era mi abuela y era la primera edición del concurso que se hacía, pues me produjo una enorme satisfacción. Y bueno, de hecho este año me toca ser jurado del mismo concurso. ¡Ostras! Claro, sí, no, suele pasar en algunos concursos. Si has ganado el concurso ya no puedes presentarte al siguiente y te dejan como para jurado del concurso. ¿Sueles tirar a concursos que son más de temática libre o sí que te sabes encasillar cuando toca porque hay gente que le gusta mucho más experimentar y que le cuesta mucho cuando él tiene una temática en concreto? ¿En tu caso? En mi caso, yo cuando empecé en la fotografía tenía un interés más fresco, era más fresco en cuanto a experimentar, a buscar cosas, pero con el tiempo te vuelves más clásico, buscas más la calidad de la imagen que sea perfecta y en mi caso pues busco lo que ya os he contado, mis emociones o mis sensaciones fotográficas. Te dejas llevar por tu emoción en ese momento. Yo soy muy de emociones, muy visceral, entonces basta que vea una persona, una sombra o un elemento como para que yo encontrara ahí un motivo fotográfico. Entonces estamos así siempre. Hiciste, que todavía está vigente, ¿no? Una exposición llamada Rememora, ¿no? Sí, es la exposición en la Casa de Cultura de Alboraya. Fue montada y diseñada por Chiara, que él bien conocía por vosotras, de la cual estoy contentísimo porque era la primera vez que me montaba la exposición una comisaria o un comisario. Estoy realmente satisfecho de cómo ha quedado y todo el mundo la alaba la exposición. La exposición era una recopilación de fotografías analógicas del año 79, 80 y 81 de Alboraya. Narra un poco documentalmente cómo era el pueblo hace 45 años. Y eso evidentemente a la gente siempre le suscita una curiosidad, le suscita ir a ver cómo era y si conocía a la gente que sale en las fotografías se reconoce. Ayer, por ejemplo, estaba acompañando yo a una persona a ver la exposición y había unos trabajadores ahí poniendo una cortina dentro de lo que era la instalación y uno de ellos bajó a verla y en unos niños que estaban jugando al saco, a la carrera de sacos, dice, ¡hala, mira, este soy yo! O sea, no deja de ser curioso que la gente interaccione con las fotografías porque se reconocen los sitios. Entonces eso es satisfactorio para mí por lo menos. ¿Cómo relacionas la fotografía analógica de la actual? La fotografía analógica es la que me enseñó un poco a hacer esto, ¿no? del mundo de la fotografía. Posteriormente, con la digital, tiene muchas más posibilidades al tener un laboratorio en casa, digamos que puedes manipular absolutamente todo, tanto el color con el blanco y negro como el blanco y negro. En la época del analógico solo era blanco y negro. Pero yo dispongo de un archivo fotográfico debido a que cuando nadie hacía tanta fotografía, yo sí que dispongo de archivos de lugares, de zonas familiares. Entonces este archivo resulta curioso poder exponerlo ahora. Una de las formas es hacer comparaciones de lo que el mismo fotografía hecha en los años 80 o en los años 70, compararla con la misma fotografía hecha del mismo lugar en los años actuales. Entonces no deja de ser muy curioso cómo algunos encuadres te cambian edificios, desaparecen, poniendo las mismas fotografías del mismo encuadre de los años 80 o 70 a los años actuales, ¿no? Es como un documento que sirve para ver la evolución de la sociedad, ver la evolución de la vida, la evolución de las ciudades. ¿Uno de los proyectos fotográficos que más destaque o que tengas en mente? Como proyecto fotográfico sí que hice uno. Tuve que hablar con diferentes autoridades del mundo de los bomberos. Era el gerente de la Diputación de Valencia de los Bomberos. Me facilitó poder acceder a una base de bomberos que era concretamente la de Chiva, porque tenía en proyecto hacer qué hacen los bomberos durante un día en su base. O sea, porque todos pensamos que pueden estar sentados, pueden estar mirando la tele, y entonces estuve asistiendo durante más de 7 sesiones, o sea, 7 días diferentes, sobre todo en sábado, a la base de bomberos de Chiva.
y comprobé qué es lo que hacen diariamente, desde que toman el relevo hasta que se ponen a limpiar el local, los camiones, actualizarlos, ver todo el material, revisarlo diariamente. Tanto el equipo que entra en ese momento como el que sale, lo tienen que revisar todo. Y luego tuve la fortuna de poder asistir a unos, digamos, ejercicios de extracción de cadáveres, de poder acceder a sitios donde se supone que ha habido un desastre. Entonces, cómo trabajan con las escaleras, cómo los extraen, cómo los sacan. Otro día también estuve a un accidente químico en la misma base de bomberos de Chiva, desde los uniformes, cómo lo elaboran. Fue brutal el hecho de poder fotografiar todo ese momento porque parecían reales, ¿no? No, suena súper chulo, la verdad. Además, incluso aventurero, ¿no? Aparte de la fotografía, ¿tienes algún otro interés? Uno, cuando está jubilado, tiene que emplear el tiempo en cosas. Yo no soy de los que se sientan en el banco o en la televisión a ver la tele. Me gusta siempre hacer algo, ser activo. Últimamente me ha dado por trabajar la madera. Y trabajar la madera de una forma pues, muy particular, es decir, cilindros de madera, trabajarlos, sacar las vetas, lo bonito que puedan tener y hacer una especie de portabolígrafos. Claro, me he tenido que comprar material para poder trabajar la madera, descortezarla, lijarla, ponerla, hacer una base de la madera, taladrarla, en fin. Todo ese tipo de cosas llevan bastante tiempo y es absorbente porque el hecho de estar trabajando la madera y ver cómo van saliendo las vetas, las tonalidades, los colores, para mí me resulta muy, muy creativo y muy agradable, muy agradable. A mí me resulta muy relajante, la verdad. Tuvimos en escultura también nos hacen hacer piezas de madera y lijarla y todo, y nunca había tocado la radial y la verdad es que relaja muchísimo. Yo hice un cigarro y todo lo hice a puro radial y era muy relajante. Sí, no, sí. Yo tengo uno de los elementos casi finales para los tacos estos de madera es una especie de lija circular y sobre esa lija le voy intentando sacar las partes más estéticas de que puede tener la madera, ¿no? Luego ya hay que hacerlo con lija fina para dejar la textura final y luego pues darle con cera a la madera para que tenga su máximo brillo, su máxima belleza sin que destaque el brillo que estridentes. Como último que queremos que nos comentes, ¿nos darías algún tipo de consejo para todos aquellos que estén como iniciándose o empiecen a tener interés en la foto? Ay, eso del consejo, eso de los consejos, cada uno, los consejos, me dice mi mujer que los consejos solo sirven para el que los da. Pero bueno, uno de los consejos que puedo dar a la gente que empieza en la fotografía es que se la tome en serio, dentro de lo que cabe. Se la tome en serio y que vea la fotografía como una auténtica expresión artística de ella misma. Para mí, la fotografía, por mucho que diga, la fotografía para mí es fotografiar la vida. Entonces, el fotografiar la vida, no todo el mundo lo siente igual. Hay quien le gusta el paisaje, hay quien le gusta fotografiar elementos, pero para mí la vida es la vida. Vale, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado.